Piratas mercantilistas. La causa principal para hacerse pirata era la idea de hacerse rico y vivir bien, como el mismo pirata Bartolomé Roberts decía. En un servicio honrado, la comida es insuficiente, los sueldos son bajos y el trabajo es duro. En esta hay abundancia y saciedad, placer, tranquilidad, libertad y poder. ¿Quién no inclinaría la balanza hacia este lado cuando todo el peligro que se corre, en el peor de los casos, no es más que una o dos visiones de la horca? No, mi lema será una vida corta pero feliz. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirse a nuestro canal El Lado Oscuro de la Historia y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Bartolomé Roberts fue uno de los más importantes capitanes pirata que existió. Sus palabras en este caso son bastante significativas, ya que muestra cómo los piratas tenían asumido que sus vidas eran cortas, pero que aprovecharían al máximo el tiempo que vivieran para hacerlo de la manera más cómoda posible. La piratería ha sido objeto de fascinación desde que en época romántica se empezaran a escribir historias fantásticas sobre sus aventuras, los tesoros escondidos en islas y los enfrentamientos contra la autoridad de las potencias mundiales de la época. Nos encontramos en la época del mercantilismo, teoría económica y práctica común en Europa durante los siglos XVI y XVII. Regulaba la economía de ciertos países con el propósito de aumentar su poder frente a las naciones rivales. El mercantilismo es la característica económica de los absolutismos políticos. Sus máximos representantes en el siglo XVII son Colbert en Francia, Thomas More junto al Sir Jay en Inglaterra, aunque nunca usaron este término, que fue acuñado en 1776 por el filósofo escocés Adam Smith. Como una curiosa interpretación de las ideas mercantilistas al robo, método al que ocurre en Inglaterra y Francia saqueando las naves españolas, ya que España se convierte en la potencia más importante gracias al oro y la plata procedentes de América. Un pirata a secas no tenía afiliaciones de ningún tipo con una nación o soberano y se movía con el fin exclusivo de obtener el máximo posible de ganancias en sus operaciones. Probablemente eran los que más abundaban en todas las épocas y los que menos duraban en sus actividades, pues carecía de cierta habilidad y organización necesarias para ir más allá de los simples golpes de suerte. La piratería es, como un fenómeno histórico, el resultado de un cúmulo de diversas circunstancias de índole económica, política y geográfica, cuya comprensión requiere abandonar el estereotipo del pirata que ha sido elaborado por la literatura y Hollywood. Aunque la imagen de garfios y tesoros escondidos puedan generar simpatías, debe tener en cuenta que no se ajusta a la realidad de un fenómeno que por su naturaleza misma estaba en constante cambio. No todos los ladrones del mar eran piratas, porque existían corsarios. Una patente de corso era un documento según el cual un soberano daba permiso a un armador para dedicarse a la cacería de barcos españoles o de cualquier otra nación enemiga, con la condición de que este hombre debía entregarle a quien concedía la patente parte de la captura, generalmente un 10%. Las patentes de corso tenían sus raíces en el llamado derecho de represalias, de origen medieval, según el cual quien fuera atacado por el barco enemigo podía, con el permiso de su monarca, atacar a otros barcos hasta que se recuperara el manto perdido, siempre y cuando perteneciera a los súbditos del mismo príncipe de quien lo había robado primero. Muchas veces los capitanes de las naves mercantes eran muy crueles con su tripulación. Además,
Estos barcos contaban con pocos efectivos, por lo que los marineros debían hacer mucho trabajo para sacar adelante la nave. Esta crueldad y las duras condiciones de trabajo también empujó a muchos tripulantes al abandono de sus capitanes y a unirse a bandas de piratas. Como consecuencia de la crueldad a la que sometían los capitanes de mercantes a sus marineros, muchos hombres abrazaban la piratería para actuar como justicieros, siguiendo su propia idea de justicia. En estos casos, al capturar una nave mercante, los piratas preguntaban a los marineros si su capitán era bueno o no, y dependiendo de lo que le dijeran, lo mataban o lo dejaban vivo. Preparación antes de cada viaje según los piratas. Antes de cada viaje había que decidir qué rumbo se iba a tomar. Esta decisión, sin embargo, no la tomaba el capitán, un aspecto que varios autores destacan y que va más allá de que si se encontraban en la tierra o en mar. Es la organización de los piratas, el modo en que se gestionaban. Al parecer, las sociedades piratas eran muy democráticas. Entre todos los que estaban a bordo decidían cuál iba a ser su próxima parada antes de partir. Redactaban cláusulas en las que se detallaban los repartos de botines y decidían por votación quién sería el capitán, cuyo poder era absoluto únicamente en momentos de batalla. Cláusulas piratas. Las cláusulas redactadas no hablaban únicamente del reparto de botines, sino más bien estaban pensando como código de conducta a bordo del barco. La redacción de estos códigos era necesario teniendo en cuenta la cantidad de piratas que se reunían en el mismo barco. Para controlar que se cumplieran estas cláusulas y se pudiera convivir con facilidad, existía la figura del intendente, que era el representante de la tripulación frente al capitán. Un buen ejemplo de estas cláusulas son las que se han conservado de la tripulación de Bartholomew Roberts. Primero, cada hombre tiene un voto y derecho en la comida fresca y bebidas de alta graduación conseguidas sin capturas, a menos que se vote una restricción por motivos de escasez. Segundo, cada hombre será llamado de uno en uno a recoger su parte del botín de las naves apresadas y obtendrá una muda de ropa. Tercero, nadie jugará a las cartas. Cuarto, las lámparas y velas se apagarán a las 8 de la noche. Quinto, los machetes y las pistolas deben permanecer listas para el servicio. Sexto, no se permiten niños ni mujeres. Séptimo, abandonar el barco o el puesto durante la batalla se castiga con la muerte o el abandono en una isla desierta. Octavo, quedan prohibidas las peleas a bordo. Las disputas se resolverán en tierra con espadas y pistolas. Noveno, nadie puede cambiar de modo de vida hasta acumular 1000 libras. Si alguien queda lisado prestando el servicio, cobrará $800 de las reservas públicas. Noveno, nadie puede cambiar de modo de vida hasta acumular 1000 libras. Si alguien queda lisiado prestando el servicio, cobrará $800 de las reservas públicas. Décimo, el capitán y el intendente recibirán 2 partes del botín. El patrón y el contramaestre y el artillero 1,5, y los restantes oficiales 1,25. Décimo primero, los músicos descansarán el sábado, pero los otros 6 días y noches trabajarán. Uno de los aspectos más revelantes es el hecho de tener un seguro a bordo. Si un miembro de la tripulación era lesionado, recibiría dinero dependiendo de la gravedad y tenía un puesto asegurado en el barco hasta reunir 1000 libras, por lo que no lo abandonaban. Los castigos consecuentes por defraudar a la tripulación o abandonar el puesto de combate eran realmente severos, penados con la muerte o el abandono en una isla desierta. Sin embargo, teniendo en cuenta el tipo de sociedad que era, basado en la hermandad, solidaridad e igualdad, este tipo de actos de traición eran inaceptables.
Si se hace un análisis de estas cláusulas, se puede extraer información muy ilustrativa de la vida a bordo de un barco pirata. Esto es El lado oscuro de la historia.